Bueno, muy buenas noches para todas y para todos, o buen día o buena tarde, pues dependiendo la hora que sea cuando vean esta grabación. Mi nombre es Santiago Garcés Correa y el día de hoy pues expondré con ustedes lo que es el contenido de la segunda sesión de la Cátedra Feminismos para todos los problemas. He denominado esta clase ¿Quieres ser tu propia jefa? Crítica a las nuevas ideologías en el mundo del trabajo. Como saben, el objetivo de la cátedra es trabajar problemas de diferente índole, de carácter ético, político, cotidiano, empírico, que sean interesantes por diversas razones, desde algunas perspectivas feministas, con el lente de algunos conceptos feministas para poder de esta manera, a través de la comprensión de estos problemas, introducirse a estos conceptos. Pero antes de entrar en materia, quisiera contarles un poco quién soy y por qué me interesan estos temas. Bueno, yo soy sociólogo de la Nacional y siempre me ha interesado estudiar el mundo del trabajo. Tanto en el pregrado como en la maestría, quise explorar en diferentes casos cómo las gerencias utilizan lo que he denominado cultura de autoayuda, cultura terapéutica y de autoayuda, como una herramienta de control del trabajo, como un intento de controlar las subjetividades de los trabajadores y las trabajadoras para lograr mayores niveles de compromiso en el trabajo, para de esa manera lograr mayor ganancia y mayor productividad. Esto en un primer momento puede sonar un poco como esotérico, teórico, pero yo creo que todas y todos hemos visto en la vida cotidiana, en medios de comunicación, con nuestros parientes, este tipo de productos culturales. Dentro de las empresas, productos culturales como el coaching empresarial, por ejemplo, o también dentro de las empresas los talleres de alineación de equipos, o las consejerías laborales para generar contención emocional cuando la gente se estresa mucho en el trabajo, o más en los medios de comunicación, la cultura del emprendimiento, la idea de que querer es poder, de que el que quiere puede, de que la gente es pobre porque quiere, porque no le echa ganas, todo este fenómeno que todavía no estoy explicando, sino simplemente dibujando como paisaje, es lo que a mí me interesaba. ¿Qué hay detrás de todos estos productos culturales, de la literatura de autoayuda, que en diferentes ámbitos tocan temas relacionados con la vida económica, ya sea para soportar el estrés laboral, o para soportar el desempleo, o para construir nuevas actitudes que le permitan a uno triunfar en la vida empresarial? Yo sé qué hay detrás de esto. Todos hemos visto en la calle libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, o crecimos en el colegio con lecturas, o al menos yo crecí en el colegio con lecturas como La culpa es de la vaca. ¿Y qué es esto? ¿Qué tiene que ver con el mundo del trabajo, con el capitalismo contemporáneo? ¿Y qué tiene que ver con el feminismo? Eso es un poco de lo que les quiero hablar el día de hoy. De manera más específica, les comento cuál va a ser el contenido de la clase. En un primer momento, expondré la problemática general. ¿Qué es la cultura terapéutica y de autoayuda orientada al mundo laboral en su relación con el capitalismo, con la economía de mercado? ¿Qué tiene que ver con el feminismo y con las reivindicaciones de las mujeres? ¿Cuál es el contexto histórico que ha permitido que lleguemos a esta situación? ¿Qué transformaciones de todo orden al nivel de los procesos de trabajo, también transformaciones culturales y también transformaciones económicas han configurado el actual escenario? En un siguiente momento les quiero exponer por qué nos deberíamos preocupar desde una perspectiva ético-política por estos desarrollos, por qué considero que digamos que de eso tan bueno no dan tanto y estos discursos culturales no son tan positivos como se venden. Y por último, con el objetivo de exponer una lectura feminista de este problema, les quiero compartir, a partir de la lectura de Katy Wicks, que es la lectura que se debe leer para esta sesión y que se las recomiendo si no la han leído, cómo algunas autoras feministas contemporáneas han utilizado la crítica al amor romántico que configuraron y que escribieron las feministas en los años 70 como metáforas o como inspiración conceptual para criticar el uso de cultura terapéutica y de autoayuda en el mundo del trabajo. De manera más específica, cómo se puede beber de la crítica del amor romántico de los años 70 para criticar la idea repetida hasta la náusea por las gerencias en el mundo del trabajo de que
en el trabajo podemos ser felices y podemos amar lo que hacemos, que es un poco lo que se busca con todos los recursos de la cultura de autoayuda, con lo que mencionaba hace un momento, el coaching, la ideología del emprendimiento, los talleres de alineación de equipos y en general los manuales de autoayuda que tocan temas que tienen que ver con la vida económica y laboral de las personas. En general, podríamos definir la cultura terapéutica y de autoayuda como toda aquella corriente cultural que le prescriba a los individuos ejercicios de autotransformación subjetiva, es decir, de transformarse de manera consciente a uno mismo a través del consumo de esos productos. Por ejemplo, cuando leo un libro de autoayuda o voy a un taller de coaching o sí, autoayuda, coaching, incluso algunas películas como En búsqueda de la felicidad de Will Smith y demás productos culturales son utilizados para que yo, a partir de la reflexión que haga con ese material, me transforme a mí mismo. Las consignas usuales de la cultura de autoayuda son mejorar la flexibilidad, la velocidad, la capacidad de adaptación. Se usan y se busca que se usen como recursos para que las y los individuos aguanten y le den sentido a ámbitos de la vida que están cargadas de conflictividad. Hay, por ejemplo, manuales de autoayuda para la vida en pareja. Hay un clásico de la literatura de autoayuda gringa, que no sé si lo recuerdan, porque a veces circulaba por ahí, uno lo ve en la calle, que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿cierto? Es una cosa pues que va mucho más allá de la vida laboral y económica y tiene más que ver con una industria cultural que ofrece recursos para la transformación subjetiva para aguantar las dificultades de diversos ámbitos de la vida social. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta cultura? ¿De dónde salió? Y vale la pena que hablemos un rato de esto. La manera como lidiamos con nuestra propia subjetividad o la transformación de la subjetividad de manera reflexiva ya existe hace mucho tiempo. Desde los griegos, las sectas helenísticas ya recomendaban o prescribían para sus miembros ejercicios de transformación subjetiva como el autoexamen, como la visualización, la meditación, pero este fenómeno tiene mucho más que ver con la época contemporánea y surge en los Estados Unidos con el movimiento del pensamiento positivo. El movimiento del pensamiento positivo fue un movimiento religioso de curanderos que en el siglo XIX prescribía un dogma bastante férreo, aunque suene blando, pues aunque suene bonito, que era la represión de los pensamientos negativos. Mary Baker era una curandera gringa que consideraba que esta era la manera de tratar una enfermedad que en ese tiempo se consideraba como la neurastenia, que hoy en día se la asocia como a cuadros depresivos, que sufrían mucho hombres y mujeres de las clases medias altas y sobre todo de la burguesía estadounidense. Y el principio de cura consideraba en que usted debía examinar de manera rigurosa todos sus pensamientos para intentar reprimir lo negativo y solamente concentrarse en lo positivo. Aquí a mí me suena sospechoso y espero que a ustedes les suene sospechoso. Que alguien sienta que tiene que esforzarse tanto por ser feliz de manera compulsiva, pues no dice, creo que va diciendo algo del estado anímico de fondo. Pero este fue el movimiento del pensamiento positivo y de la ciencia de la cristiandad, así se denominó, era un movimiento religioso de curanderos, como les venía diciendo, y este fue el dogma que prescribió. Repito, fomentar pensamientos positivos y reprimir de manera violenta cualquier pensamiento negativo. Este fenómeno cultural es análogo a algo que ya existía desde antes en Europa, que era la ética protestante. Para quienes estén relacionados o recuerden, pues para quienes estén vinculados con las ciencias sociales, recordarán a Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo afirmaba que había una vinculación entre capitalismo y ética protestante, porque los protestantes de este tiempo, que eran específicamente los calvinistas, tenían una doctrina llamada la predestinación. Usted sea pecador o no sea pecador, usted no sabe si va a ser salvo. Entonces usted todos los días está preocupado porque puede que se vaya al infierno, independientemente de si usted cumple o no
las normas de su iglesia, porque Dios desde el principio de los tiempos ya tiene el conocimiento de quién se va a salvar y quién no. El asunto es que Weber, el sociólogo, descubre que para los protestantes, sin que pudieran saber de manera definitiva si iban a ser o no salvos, consideraban que el éxito económico era un atisbo, como una especie de pista de que a lo mejor yo sí me iba a ir para el cielo. ¿Esto qué tiene que ver con el pensamiento positivo? Porque en la ética protestante, si hay la subjetividad que construye esta ética implica una flagelación permanente, un dolor permanente, una incertidumbre, una angustia porque no sé si me voy a ir al infierno. El pensamiento positivo y la ciencia de la cristiandad es, hagan de cuenta, una versión gringa de esta ética protestante. Solamente que yo ya no estoy preocupado porque me voy a ir al infierno, sino que estoy permanentemente preocupado porque estoy teniendo pensamientos negativos, porque no estoy feliz todo el tiempo. Y en la medida en que no estoy feliz todo el tiempo, pues no me salen las cosas bien o me enfermo. Ese es un poco el origen histórico primigenio de la cultura de autoayuda. La idea de que yo, mediante la introspección y la reflexividad absoluta, puedo eliminar mis pensamientos negativos para poder ser feliz en el mundo. ¿Cómo se relaciona esto con el capitalismo, con la vida económica? ¿Cómo llega esto a la vida laboral? Bueno, no me voy a adelantar, ahorita hablaremos más específicamente del mundo del trabajo, pero digamos que se entronca con otro fenómeno gringo que después se globalizaría, que es la búsqueda de la felicidad entendida como la búsqueda de dinero. Lo que empieza como un movimiento de curanderos para frenar la neurastenia, los cuadros depresivos del siglo XIX, se empieza a asociar lentamente en la subjetividad y en la cultura gringa, que después se globalizaría como un método para el éxito económico. Incluso ya había, antes de esta imbrincación entre lo que sería después el American Dream y el pensamiento positivo, ya había antecedentes de esto en la historia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin, uno de los papás de la república pues esclavista que sería al principio Estados Unidos, decía que el tiempo es dinero. Porque esto es importante, porque sus diarios y sus escritos también se leen como literatura de consejos, como maneras de yo leo a Benjamin Franklin para ser mejor en la vida. Entonces digamos que aquí ya vamos viendo cómo los Estados Unidos se fue configurando por el lado de Benjamin Franklin, por el lado del ascenso del capitalismo y de la idea de la búsqueda de la felicidad individual, y también por este movimiento del pensamiento positivo que agarraba elementos de la religiosidad y de la subjetividad protestante europea, lo que sería el origen de la cultura de autoayuda. Basta de este antecedente histórico. Lo que quiero que quede claro es que es de nuevo la definición. Cultura de autoayuda es toda aquella que prescribe la autotransformación subjetiva de manera reflexiva sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre la carne, sobre mis actitudes, incluso sobre mi cuerpo, con la idea de mejora. En el mundo contemporáneo, a partir de unas consignas específicas, de nuevo, capacidad de cambio, adaptación, flexibilidad. Usted tiene que aprender a ser flexible, tiene que aprender a aprender, tiene que aprender a cambiar, todo este carrito. Esto existe para diversos ámbitos de la vida social, para todos los ámbitos de la vida humana cargados de conflictividad, pero en este caso me interesa especialmente es para el mundo, para el mundo del trabajo. Listo. Esa es la cultura terapéutica y de autoayuda, en términos generales. Espero que esto les resuene con cosas que ustedes hayan visto o sigan viendo en su cotidianidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el capitalismo y con la vida laboral? Bueno, digamos que ya, ahora sí específicamente, aquella cultura terapéutica y de autoayuda orientada al mundo del trabajo ocurre en diversos contextos. Primero, hacia adentro de las empresas. Lo que busca es instaurar una ética comunicativa como espíritu de la empresa. Y aquí, no me quiero adelantar, pero aquí ya va bien, ya se va intuyendo una de las vinculaciones de este tema con las teorías feministas. Pero no nos adelantemos. La idea de la patronal con usar este tipo de productos culturales hacia adentro de las empresas es expulsar el conflicto, es la solución a todos los problemas en el trabajo. Tienen que ver porque hay una comunicación imperfecta. Y en la medida en que nos aprendemos a comunicar mejor, pues resolvemos los problemas. O sea, no hay desigualdades de clase, no es que haya intereses divergentes entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores,
sino que si hay problemas es porque la comunicación imperfecta impide que nos llevemos bien. Después hablaremos más a profundidad de esto. Otro ámbito donde donde la cultura de autoayuda existe en la vida capitalista es ya no en las empresas hacia adentro, sino en el mundo del trabajo informal, del trabajo por cuenta propia, del emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor originalmente era una idea económica de Schumpeter, un historiador económico y sociólogo, para referirse a los empresarios, se refería a aquellos empresarios que innovan productos y procesos. No a todos, ni siquiera. El clásico es Henry Ford, el que inventó el modelo T, y de él hablaremos en un ratico. Sin embargo, contemporáneamente yo creo que quienes están viendo esto podemos estar de acuerdo en que el emprendedor es una figura permanente en el discurso público y político y se refiere a algo mucho más, va más allá que simplemente a empresarios que innoven. Emprendedor somos todos, se supone. Hay de parte de las empresas, pero también de los medios de comunicación, incluso de la academia o el gobierno de Duque, que habla de que el lema es, ¿cómo es? Legalidad más emprendimiento igual equidad. Hace parte de una política de gobierno, incluso de una política global. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la autoayuda? Si bien el emprendedor originalmente era una manera de referirse a un empresario innovador, con el paso de las décadas a lo largo del siglo XX, el concepto se fue transformando y más bien se usa para referirse, a las y los empresarios por sus características subjetivas. ¿Qué es un empresario? Un empresario es, según la teoría marxista, aquel que es dueño de medios de producción o dueño de un capital. Según la teoría neoclásica, pues es simplemente aquel que arriesga un capital, la teoría mainstream en economía, y según Schumpeter, como les decía, y los schumpeterianos, es aquel innovador, el que innova productos y procesos. Pero contemporáneamente, el emprendedor se suele definir en los medios de comunicación más como una actitud, la actitud emprendedora. De nuevo, ¿y cuáles son las características de esta actitud emprendedora? Las mismas consignas que ahorita mencionábamos, que son propias de la cultura de autoayuda: ser flexible, ser capaz de enfrentar la adversidad, ser capaz de tener una idea y llevarla a cabo sin importar las consecuencias, sin importar qué tantos problemas estructurales haya afuera, pero el punto es lograrla. Y aquí se juntan la autoayuda y el emprendimiento. La ideología del emprendimiento, material de autoayuda como Padre Rico, Padre Pobre, de nuevo, de Robert Kiyosaki, o incluso programas como El Aprendiz de Trump, que antes de ser presidente gringo fue anfitrión como 20 años de un programa aquí también hubo una versión en Colombia, a lo mejor algunos lo recuerdan, un concurso entre empresarios que se pelean por un puesto en la empresa de Trump o del empresario que estaba aquí para la versión colombiana, y el mensaje del programa el mensaje recurrente es el mismo: es el emprendedor es aquel que puede superar las adversidades. ¿Cuál es el problema de definir a las y los empresarios por sus características subjetivas? Que todas y todos podemos ser empresarios, que se abre la puerta para que ideológicamente se piense que todas y todos somos empresarios y que las diferencias de clase, que las diferencias entre patrones y trabajadores son diferencias meramente cognitivas o subjetivas. En estos días el gerente de Rappi se ha referido a los rapitenderos como emprendedores. Claro, porque se supone que un rapitendero tiene que enfrentar la adversidad de la misma manera que Steve Jobs o que el gerente de Rappi. Entonces, ese es el asunto del emprendimiento, que se funde con la autoayuda en la medida en que para tener esas características hay que transformarse a uno mismo, pero tiene el problema ético-político, el mismo, y también de conocimiento, el mismo problema que la autoayuda para dentro de las empresas, que es expulsar el conflicto. No existen clases sociales. De la misma manera en que la autoayuda para dentro de las empresas quería fundar una ética comunicativa como espíritu de la empresa y creía que la comunicación es la manera para resolver los problemas, expulsando conflictos estructurales o situaciones estructurales del trabajo que no tienen nada que ver con lo que yo pienso o sienta. De igual forma, la ideología del emprendimiento implica una concepción un poco
ingenua de lo que es el empresario. Si, no todas y todos tenemos la riqueza al alcance de nuestros sueños y nos transformamos de manera suficiente. Hemos recreado dos espacios de presencia de la cultura de autoayuda en el mundo laboral. Empresas para adentro y también las periferias, el mundo del trabajo informal, donde se le invita a la gente a considerarse como emprendedora. No es un trabajador sin derechos laborales, como en Rappi, sino es un emprendedor de su propia fuerza de trabajo. Y hay un tercero, que es menos importante en la escena, pero también existe, que es en el mundo del desempleo. Ustedes busquen en internet consejos para buscar empleo, y no se trata solamente de aspectos técnicos de cómo presentar una hoja de vida, sino cómo venderse como una empresa. Entonces se junta con la ideología del emprendimiento. Entonces, recuerdo un titular de semana que los invito a buscar, del año 2014 tal vez, donde decía algo así como 1 millón de desempleados en Colombia seguramente están cometiendo el mismo error. O sea, como si fuera culpa de ellos, de las transformaciones que no han hecho sobre sí mismos el asunto de estar desempleado. Aquí en Colombia uno puede conseguir servicios de coaching laboral. Entonces ya no es coaching empresarial para resolver problemas hacia adentro de las empresas, ni tampoco ideología del emprendimiento para ser mejor empresario, sino coaching laboral para transformarme a mí mismo para poder conseguir empleo. Yo he sido pues muy frentero con mis gestos y con mis palabras de lo que me parece negativo, este tipo de productos culturales, pero quiero ser más franco de cuál considero que es el problema. Que individualiza contradicciones estructurales, busca soluciones biográficas para problemas estructurales. Los desempleados, por más que se cambian a sí mismos, no van a conseguir trabajo si hay un problema estructural de falta de estructura productiva, perdón la redundancia, que no ofrezca puestos de trabajo. Las y los emprendedores, de nuevo, por más que se cambian a sí mismos, no van a hacer empresa y la van a lograr de manera sostenible, de pronto alguno, si no hay un contexto propicio para eso. Y para dentro de las empresas, si en una empresa hay situaciones organizacionales que trascienden lo que las personas puedan decir o hacer, o sea, es decir, situaciones que trasciendan lo que las personas sientan de esa situación, pues cualquier transformación subjetiva va a estar limitada y en ese sentido puede ser un poco engañosa. Bueno, eso es, en términos muy generales y muy superficiales, la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo. Lo que tienen en común esta diversidad de fenómenos es que indican la pretensión de las gerencias y del capital en general de transformar aspectos de la subjetividad que antes no necesariamente tenían que estar mediados por el capital en aspectos de la subjetividad que colaboren con el capitalismo, con el trabajo. El objetivo último es aumentar la productividad, es utilizar la cultura terapéutica de autoayuda para que la gente se transforme a sí misma en un sentido que aumente la productividad. Esa es la esperanza. Que la gente ame su trabajo, que la gente sea feliz en el trabajo, al margen de las condiciones objetivas de precariedad en la que pueda o no pueda trabajar. Ese es fundamentalmente el objetivo. Pero esto no siempre ha sido así. Este tipo de arreglo productivo o de ideal normativo de cuál deben ser las relaciones entre subjetividad y trabajo o entre emociones y trabajo, de nuevo, la idea de que debemos involucrar nuestras emociones en el trabajo de manera fundamental, no ha sido siempre la realidad del capitalismo. Ha habido otros arreglos productivos previos donde estos aspectos a lo mejor no eran tan importantes. Y quiero contarles un poco de cómo llegamos a este punto. Y aquí entramos un poco más en materia, porque lo que evidencia lo que hemos venido conversando es que en algún momento del siglo XX el capitalismo revalorizó o resignificó una serie de virtudes, valores, actitudes, formas de ser en el mundo que históricamente han sido asociadas a las mujeres como un elemento fundamental para la vida económica capitalista. El cuidado, la cooperación, el tacto, la idea de invertir las emociones y
poner las emociones en un plano fundamental a la hora de interactuar. No estoy diciendo que las mujeres esencialmente sean así y que los hombres no, pero sí que estos valores que históricamente se habían asociado a las mujeres empiezan a ser parte fundamental de la vida capitalista y de la vida laboral sobre todo, y es esto lo que más tarde miraremos cómo se ha abordado críticamente desde algunas perspectivas feministas. ¿Qué había antes de todo esto? No es el espacio pues para hacer una historia minuciosa de las transformaciones en el mundo del trabajo al nivel de la cultura laboral y de los procesos productivos, pero sí para dibujar algunas pinceladas. Digamos que el papá digamos que, bueno, empecemos la historia por el Taylorismo. ¿Qué es el Taylorismo? El Taylorismo es la doctrina de un ingeniero industrial estadounidense apellidado Taylor, que en 1911 escribió un libro muy importante que se llamaba Los Principios de Administración Científica. Este fue un primer intento a principios del siglo XX por generar una ciencia de la administración que permitiera encontrar lo que, según la ciencia, una one best way, una mejor manera de producir las cosas para aumentar la ganancia capitalista. Su doctrina que después se vino a conocer como Taylorismo se fundamenta en una serie de principios básicos. Primero, el control de tiempos y movimientos, medido con cronómetro. Los trabajadores tienen que aprender ya no a ser trabajadores universales que adentro de la fábrica conocían las diferentes etapas del proceso productivo. Como les venía diciendo, bajo el Taylorismo, el trabajador ya no es el trabajador universal que conoce todas las etapas del proceso productivo, sino el obrero especializado. Otra de las características de su doctrina tal vez la más importante, es la separación entre concepción y ejecución. Esto implicó que la administración se encargó de expropiar a la clase trabajadora del saber hacer universal propio de otras etapas del capitalismo, que incluso eran reminiscencias del artesanado, y este conocimiento se separa la concepción y la ejecución de la producción, también para quitarle poder a la clase trabajadora. Así es más difícil que si una parte de la fábrica usted como gerencia puede mover estos trabajadores y poner otros, porque igual ya hay pocos trabajadores, excepto los más especializados, que conocen las maneras de producir. Lo fundamental del Taylorismo, más allá de esto, control de tiempos y movimientos, separación entre concepción y ejecución y expropiación del saber de la clase obrera para la administración, lo fundamental en relación al tema que estamos tratando es que es un arreglo productivo, es una forma de organización del trabajo que tiene poco que ver con las emociones. Por supuesto, aquí hay emociones, la gente siempre siente, pero el punto es que desde la gerencia desde la gerencia hay una aproximación científica al problema, no importa usted cómo se sienta. Y esto ya era un problema. Rap Taylor también lo veía, y las implementaciones originales del Taylorismo ya identificaron esto como problema, que era el distanciamiento entre ingenieros y obreros. Había una tensión, que eso fue creciendo, pero bueno, no nos adelantemos. El punto es que aquí hay un arreglo productivo que no se preocupa por transformar las emociones de nadie, ni las subjetividades de nadie, ni siquiera por contener las emociones de nadie. En estudios laborales y en historia económica de los procesos de trabajo es usual hablar de Taylorismo-Fordismo. De aquí, Frederick Taylor, ya les comenté quién era más o menos, pero Fordismo viene de Henry Ford, el famoso fabricante de automóviles estadounidense. Lo que agrega el Fordismo es la cadena de montaje. Entonces se viene a conocer como Taylorismo-Fordismo a los principios científicos de la administración fundamentados por Taylor, más una cadena de montaje con una serie de medidas sociales, fundamentalmente el aumento del salario de los trabajadores. Aquí sí hay una preocupación por transformar las subjetividades de los trabajadores en Ford, en el sentido del sueño americano. O sea, vamos a producir más, producir en masa. El Taylorismo-Fordismo implica la producción en masa, y ya no solamente tiene que ver con la fábrica, en Taylor sí, pero en el Taylorismo-Fordismo como fenómeno histórico ya es la articulación de la producción en masa con el consumo en masa
a través del aumento del salario de los trabajadores estadounidenses para aumentar, pues para venderles el sueño americano. En América Latina hubo taylorismo, incluso hubo fordismo, pero no en el sentido de articulación de producción en masa con consumo en masa, porque aquí nunca hubo tal demanda, tal poder adquisitivo. La clase trabajadora latinoamericana nunca tuvo ese poder adquisitivo, pero sí hubo, por supuesto, un intento de implementación del taylorismo. En Colombia, les recomiendo el texto de Mayor Mora, La historia de la industrialización en Antioquia, Ética y Productividad, creo que se llama el libro, donde se lee cómo había un conflicto, cómo el taylorismo implementado en Colombia, en la medida en que le quitaba saber a los obreros y aumentaba sus ritmos de trabajo, implicó una fiera resistencia de la clase trabajadora. El punto, sin embargo, es que esto es un ejemplo de arreglos productivos que no involucran tanto las emociones. Ahora, ahorita les mencionaba que había problemas desde el principio y estos problemas fueron creciendo con el tiempo. Uno de ellos fue los problemas de comunicación. El taylorismo implicaba una creciente hostilidad entre la clase obrera y los ingenieros y administradores, que fue una de las contradicciones del modelo, y aunque vino a ser parte de... y aunque para siempre quedaron los principios tayloristas pues como parte fundamental de la administración de empresas, eventualmente el modelo se superó. Y aquí viene otro personaje importante. Pues, en el taylorismo-fordismo, como les digo, no hay una preocupación tan clara por las emociones. Pero en los años 30 llega otro personaje, sociólogo, ingeniero, llamado Elton Mayo, que escribe un libro muy importante que se llama Los problemas humanos de la civilización industrial, y después Los problemas sociales de la civilización industrial, y él viene a añadirle las emociones al taylorismo, digamos. Entonces, ¿cómo era el taylorismo-fordismo? Usted firma un contrato y a usted no le importa como gerente cómo se sientan desde que lo hagan, pero rápidamente los mismos capitalistas empezaron a dar cuenta que esto no funcionaba del todo bien, que había que preocuparse por las emociones. Y Elton Mayo es como el intelectual de este proceso que algunos autores han denominado saturación emocional de la vida laboral. Elton Mayo es el papá de lo que se vino a llamar el enfoque de las relaciones humanas, y fue un gran crítico de Taylor precisamente por la manera como, según Mayo, Taylor desestimó esa parte de la vida social y su importancia para la producción capitalista. Entonces, miren, les contaré brevemente qué es lo fundamental de Elton Mayo. Elton Mayo desarrolló en 1932 y 1934 unos experimentos, así lo veía como psicólogo y sociólogo que era, y ingeniero, intelectual pues, unos experimentos muy célebres que se conocen como experimentos Hawthorne. ¿Por qué se llama así? Porque el experimento ocurrió en una empresa, Hawthorne Works, en Chicago, donde trabajaban sobre todo mujeres. ¿En qué consistieron los experimentos? Básicamente una serie de entrevistas con los que se pretendía explorar las diferentes razones y los diferentes factores que incidían en la productividad. La visión de Hawthorne, y aquí será clara la diferencia con Taylor, que era el cientificista, el que solamente le importaba la ingeniería, es que lo fundamental para la productividad capitalista es formar y mantener los lazos sociales dentro de la empresa. Y usted forma estos lazos sociales dentro de la empresa a través de una supervisión gentil y una atmósfera de confianza. Y es esto lo que conduce a la productividad más alta. Entonces, si el taylorismo-fordismo separó concepción y ejecución, planeó tiempos y movimientos, y era una perspectiva más ingenieril, el enfoque de las relaciones humanas defendido por Mayo fue como el inicio de la saturación emocional en el mundo del trabajo. ¿Qué es lo particular? Y en esto lo cuenta Eva Illouz, de la que hablaremos más adelante, que es una socióloga marroquí que ha trabajado estos temas, es que los experimentos Hawthorne fueron sobre todo, como les decía, a mujeres. Y este horizonte de mantener lazos sociales en la empresa a través de una supervisión gentil se fundamentó en la incorporación de los atributos de las mujeres al discurso gerencial.
Luego, cuando Elton Mayo realizó más experimentos con hombres y los entrevistó y vio que funcionaba y que no, para mantener la productividad, mover los descansos, aumentar la jornada, disminuir la jornada, entrevistarlos, en, al entrevistarlos solo confirmó su visión de que lo fundamental era una supervisión gentil y la presencia de un liderazgo en el grupo, que eso fue otro de los aportes de Mayo, que inspirara. ¿Qué es lo importante acá? Que empieza en la administración de empresas a presentarse un sesgo, al principio imperceptible pero verificable, de género, de incorporación, obviamente, de una lógica capitalista instrumental, de lo que se consideraban como atributos de las mujeres como parte fundamental de lo necesario para mantener lazos sociales en la fábrica. La gentileza, la cordialidad, la cooperación, la comunicación, la reivindicación de las emociones. Otra cosa interesante, que no solo interesante sino importante para el tema, es lo que vino a denominarse el efecto Hawthorne. Aquí un pequeño paréntesis. Cuando uno lee críticas, cuando uno lee, por ejemplo, es un paréntesis, pero prometo que es importante. Cuando uno lee críticas a la homeopatía, por ejemplo, como forma de medicina, la homeopatía no funciona según los estándares occidentales de la ciencia, que en este caso comparto. La homeopatía no funciona en el sentido de que el fármaco no tiene un efecto clínico demostrable, pero sin embargo hay millones, incluyéndome en la infancia, hay millones de pacientes de medicina homeopática que se sienten satisfechos. Una de las razones es el efecto placebo, que es, bueno, el efecto placebo, la idea de que cualquier cosa, si yo creo que me sirve, me sirve. Otra es la regresión a la media, que es que hay enfermedades como las alergias, que es para lo que uno va al homeópata, que regresan a la media, entonces uno cree que se curó por la homeopatía. Y el tercero es el efecto Hawthorne, que quería usar el ejemplo de la homeopatía para que vieran lo importante que es que uno se siente mejor cuando se siente observado. Solo por el hecho de que alguien, en este caso un homeópata o una homeópata, se sienta reivindicado, se sienta reconocido por un interlocutor, eso genera una mejoría. Es obvio que el efecto Hawthorne lo descubre el propio Elton Mayo, o se vino a llamar Hawthorne en virtud de los experimentos de Elton Mayo, porque las mujeres y hombres que eran entrevistados y entrevistadas por Mayo y por su equipo de investigación social para aumentar la productividad, se percataron de que había una mejora en la productividad solo con el hecho de que los y las trabajadoras expresaran sus inquietudes en la fábrica. O sea, y este es el abuelito de lo que cualquiera que esté aquí en la audiencia haya trabajado los talleres de alineación de equipos o la consejería laboral de las empresas. Ponen a alguien para que vaya y hable, para generar ejercicios de contención emocional, porque porque la administración de empresas descubrió desde la década de los 30 que el solo hecho de observarse, de verse observado, de sentirse observado, de sentirse reconocido, ya tiene un efecto terapéutico. Lo que aplica para la homeopatía como uno de los factores que explica que la gente se sienta satisfecha, así desde un estándar pues, científico no funcione, también aplica para el mundo del trabajo. Y también hace parte de la cultura terapéutica y de autoayuda que se utiliza en las empresas. Y también hace parte de la incorporación de atributos históricamente considerados como propio de las mujeres, en este caso la comunicación, la conversación terapéutica, la escucha atenta, en el repertorio de administración de las empresas. Con la dupla Taylorismo-Fordismo y después el enfoque de las relaciones humanas de Elton Mayo, ya se entiende pues como una como lo fundamental de la administración de empresas del siglo XX, ¿cierto? Administración científica, pero con relaciones humanas que implicó la absorción de los atributos de las mujeres a la doctrina de la administración como una forma para mantener lazos sociales en la empresa para así aumentar la productividad. Sí, y aquí estamos hablando de los años 30. Digamos que los paradigmas de administración digamos que han oscilado siempre entre como dos polos. Una óptica más ingenieril, como fuese el Taylorismo, o una óptica más centrada en las emociones y en las y los trabajadores, como el enfoque de las relaciones humanas. Quiero dejar muy claro que concentrado en los trabajadores no quiere decir bueno para los trabajadores, o no necesariamente,
simplemente centrada en la motivación. Entonces, una óptica más ingenieril, más objetivista y un movimiento pendular desde una óptica ingenieril a una óptica más centrada en la importancia de la motivación y del compromiso subjetivo en la producción. Algunos sociólogos, por ejemplo Gideon Kunda, gringo, ha planteado que usted casi que puede trazar, que si usted graficara el movimiento pendular entre la óptica más ingenieril y la más centrada en la motivación o en las relaciones humanas o en el control o en lo normativo, en lo emocional, usted podría ver que esto tiene relaciones con la dinámica del capitalismo. Cuando hay una alta rentabilidad del capital, cuando la economía va bien en un sentido histórico de mediana duración, el capital tiende a virar hacia el objetivo, hacia lo racional, hacia lo ingenieril, al taylorismo. Cuando el capital, en cambio, hay una baja de la rentabilidad, hay una caída de la tasa de ganancia continuada, las empresas a nivel global bregan por obtener ganancias que justifiquen sus inversiones y aunque haya crecimiento, hay más o menos un estancamiento secular. La administración de empresas tiende a virar hacia lo normativo, lo emocional, más Elton Mayo. Y de hecho, pues ustedes ven, el taylorismo es de primera década del siglo XX, mientras que el enfoque de las relaciones humanas se populariza después del crack del 29 y de la gran recesión del 29. Después hubo otro movimiento pendular hacia lo ingenieril en un paradigma de administración que se conoce como rational system, sistemas racionales, que no es pertinente para la discusión. Y después tenemos en los años 70, con la gran crisis del capitalismo del 73, hubo otra vez un viraje hacia lo cultural. Entonces, lo que en mayo era todavía embrionario, simplemente preocuparse por las emociones, en los años 70 estalla. Y aquí, de nuevo, estamos hablando solamente a nivel de administración de empresas y cultura laboral. No hemos hablado de otras transformaciones del capitalismo. En los años 70 estalla. Y el paradigma viene a conocerse como nueva cultura laboral, que es más o menos lo que está vivo hoy. La idea de que la productividad usted la aumenta transformando las emociones y la subjetividad de sus trabajadores. Y aquí pues volvemos al principio, y de aquí la importancia de la cultura de autoayuda en las empresas. Lo que en mayo era simplemente preocuparse por los lazos sociales, por un liderazgo gentil y un liderazgo cordial que promoviera la cordialidad, la comunicación, aquí ya a partir de los 70 ahí es un boom de la ingeniería cultural, una pretensión de ingeniería cultural, de que usted puede transformar quién es las y los trabajadores. No solamente le importa a usted desde los 70 y cada vez más crecientemente hasta ahora, no solamente se trata de saber hacer, sino de saber ser. Y esto fue un elemento muy importante de reestructuración productiva. ¿Qué es reestructuración productiva? Cuando las empresas capitalistas, ante las condiciones cambiantes del mercado o la situación general de la economía o la emergencia de nuevas tecnologías, cambian su organización productiva para seguir siendo rentables y seguir en el mercado. Y uno de los componentes fundamentales de la reestructuración productiva de los años 70 fue la nueva cultura laboral, la nueva cultura laboral. Y esto tiene un origen en otro paradigma. Ya hemos hablado de taylorismo, fordismo, relaciones humanas, y ahora hablemos de otro paradigma que es muy importante, que es el toyotismo. El toyotismo fue el modelo japonés de la empresa Toyota a partir de los años 70, que tiene unos rasgos muy, muy interesantes que se generalizaron, no de manera como en Japón, sino se generalizaron de diversa manera en otras partes del mundo. Y lo fundamental del toyotismo japonés era una nueva cultura laboral y también, esto es muy importante, una superación del dogma taylorista de separar concepción y ejecución. En el toyotismo se pretende ahorrar costos transfiriendo competencias que eran de la gerencia otra vez a los trabajadores, pero en el marco del corsé de la economía capitalista. La promesa del toyotismo era que usted va a hacer que usted va a hacer lo mismo en términos de producción y de ganancia con la mitad del capital, la mitad del tiempo, la mitad del espacio y la mitad del trabajo. ¿Cómo? Cosechando, buscando elementos de la subjetividad de los trabajadores que aumenten la productividad de manera radical. Y es esto lo que les venía hablando, que hizo boom en los años 70, pero que venía desde Elton Mayo
con el enfoque de las relaciones humanas. Y esto se populariza y se generaliza en todo el mundo. No específicamente el modelo toyotista japonés, sino esta pretensión de que la llave para la mayor productividad capitalista es el compromiso subjetivo. Y aquí sí entra con mucha fuerza la cultura, ya entra del todo pues la cultura terapéutica y de autoayuda en el mundo del trabajo. Digamos que este ha sido como el recorrido histórico para llegar a ese punto donde la cultura de autoayuda ya se mete en el trabajo a través de las consultorías, de la venta a las empresas de servicios organizacionales para mejorar la productividad. Bárbara Henreich cuenta en su libro Sonríe o muere, el triunfo del pensamiento positivo, cómo la industria del coaching empresarial se hizo millonaria en tiempos de las reestructuraciones productivas de los años 80, 70 y 80, porque obviamente, y aquí ya lo hablaremos más en detalle, lo único que cambió en el capitalismo no fue solamente la cultura laboral, lo que pasa es que casi nunca se habla de eso, sino hubo reestructuraciones productivas en otros muchos niveles, y uno de esos ámbitos fue despedir gente, la flexibilidad laboral entendida en dos maneras, como que ahora los trabajadores ya no como en el taylorismo hacen una sola cosa, sino que se busca que hagan muchas otras cosas, sino flexibilidad también para contratar. El capitalismo se deshizo de decenas de miles de trabajadores por la crisis económica de los años 70 y tocaba motivar de alguna manera a quienes quedaban en las empresas. Usted no podía trabajar pues con gente que estaba pues con el golpe y con el duelo de ver su trabajo en vilo, y ese es el contexto, el aumento de la precariedad, donde se entiende la emergencia de la cultura terapéutica de autoayuda en el mundo empresarial. No sobra insistir en que todo este énfasis en lo emocional como la llave para la productividad tenía su origen en Mayo y en la incorporación de lo que históricamente se veía culturalmente como la perspectiva de las mujeres, un sesgo de género en la administración de empresas. Pero miren que no es la única transformación que hace que el capitalismo revalorice características asociadas a las mujeres. No tiene que ver solamente con la transformación de la cultura laboral, sino también de la propia producción. A partir de los años 70 hay un declive en las economías desarrolladas y también en las economías en vías de desarrollo periféricas como las nuestras del trabajo industrial. No quiere decir que vivamos en una sociedad postindustrial, simplemente que se lleva a otra parte, el sureste asiático, China, etc. Pero sí hay un aumento del trabajo de servicios. Y en el trabajo de servicios existe la emergencia de la interacción cara a cara entre trabajadores y cliente como parte fundamental de la producción. Otra razón más para profundizar en lo que Elton Mayo ya había empezado, que era alejarse de lo ingenieril, lo objetivo, lo racional, y empezar a explorar características históricamente asociadas a las mujeres como algo fundamental del capitalismo, ya no solamente en la organización del trabajo y en la administración del mismo, sino también en la propia interacción con el cliente y en la propia producción de mercancías. Un trabajo pionero en este caso, en este ámbito que es necesario mencionar, es el trabajo de Hochschild, una socióloga estadounidense que escribe en los años 80 El corazón administrado, The Managed Heart, que hace parte de la bibliografía complementaria propuesta para esta sesión. Ella formula el concepto de trabajo emocional para estudiar el caso de las azafatas, la sobrecargo aéreas de las aerolíneas estadounidenses. Aquí lo fundamental del trabajo, bueno, por supuesto el avión, ¿no? El transporte aéreo, pero lo fundamental que le posibilitaba a las empresas capitalistas, a las aerolíneas, competir entre ellas y ganarle mercado a una u otra, es, según Hochschild, y yo concuerdo con ella, el trabajo de la sobrecargo, de las azafatas, que es fundamentalmente emocional. El trabajo emocional lo define Hochschild como la mercantilización del performance emocional en función de la mercantilización de una acción emocional, del performance emocional en función de lo que prescriba, de lo que ordene la gerencia para construir un producto. Miren que ya vamos muy lejos desde el taylorismo inicial, donde lo que importa es simplemente la one best way de la administración científica, y ya no es solamente
la cordialidad o la gentileza, la incorporación de la perspectiva de las mujeres para gerenciar el trabajo, sino que ya hace parte de la producción capitalista en toda regla, porque empiezan a emerger como muy significativos sectores que no se pueden entender con la lógica tradicional de la industria manufacturera, sino que tienen que ver con la interacción con los clientes y el trabajo de los servicios. Como es tanto el involucramiento capitalista, mediado por la razón instrumental, distorsionado, de lo que se asocia con como la perspectiva de las mujeres, es tan alto la incorporación de esto al mundo capitalista, tanto en la gestión, en la administración como en la producción, que incluso el ideal de gerente, el ideal de burgués, cambia. Y Eva Illouz habla de la construcción de un modelo de androginia emocional. La androginia hace referencia, pues, etimológicamente, a algo que tiene características tanto de lo masculino como de lo femenino. Y es la androginia lo que a nivel de las élites se pone como ideal en el mundo capitalista actual. No tanto como uno creería el ser un competidor, el Shark, para quien haya visto Shark Tank, otro programa de emprendedores. No, a nivel de gestión es la androginia emocional, pero en un sentido muy específico. Se trata de fundar una nueva personalidad, una especie de nuevo ideal capitalista, tanto para los gerentes como para los trabajadores, donde usted sabe racionalizar sus emociones, pero al mismo tiempo emocionalizar sus razones. Eva Illouz lo denomina una personalidad reflexiva. Usted tiene que ser empático, aquí de nuevo la incorporación de la perspectiva de las mujeres según Elton Mayo, ser empático, pero simplemente para jugar su propio juego. Y al mismo tiempo, usted tiene que ser racional, pero teniendo en cuenta las emociones de las personas. El ideal que prescribe la androginia emocional, el ideal que está atravesado por la androginia emocional, tanto para la vida gerencial como para la vida laboral, que también se prescribe en la cultura de autoayuda, es una personalidad que yo calificaría de inmoral, pero no nos metamos en ese tema. Usted se tiene que preocupar por los demás, pero solamente en la medida en que eso le ayude a usted a llevarla suave en la vida laboral. Usted tiene que preocuparse por los otros y por las otras, no como una genuina, no a partir de un genuino acercamiento con las y con los otros, sino simplemente para no verse afectado o verse afectado lo menos posible por las adversidades propias de la vida de oficina o del desempleo. Se trata de la prescripción de un control emocional, pero no en un sentido masculinista asociado a la figura del macho, de aquel que no está en contacto con sus emociones, sino un control emocional que sabe aprovechar las emociones para ganar. Y ahí hay otro libro famoso de autoayuda que a lo mejor algunos y algunas habrán leído, que es Inteligencia Emocional, el concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es precisamente este intento de racionalizar las emociones y emocionalizar la razón. Ahora bien, una cosa es lo que el capitalismo y las gerencias intentan lograr, en este caso, bueno, todo lo que hemos venido hablando, pero en este caso particular este ideal de la androginia emocional, donde usted tiene una personalidad, usted es inteligente emocionalmente en el trabajo, una mezcla de elementos asociados a lo masculino y a lo femenino. Obviamente que no distorsionados, sino reconstruidos de manera capitalista, en función de la acumulación, sin tener en cuenta las necesidades de las y los trabajadores. Una cosa es lo que se pretende lograr y otra cosa es lo que efectivamente logra. Y aquí es muy importante recordar que algo que ya se ha venido diciendo un poco por los lados, que es que hubo otras transformaciones a partir de los años 70 que conspiraban contra el intento de las gerencias de generar una nueva cultura laboral, lo que se conoce como neoliberalismo. El neoliberalismo es muchas cosas, pero es fundamentalmente una derrota de la clase trabajadora, una pérdida de derechos, de garantías, de ingresos incluso a nivel global, y una restauración del poder de clase de los dueños de los medios de producción a nivel global. Y el neoliberalismo a nivel de las relaciones laborales siembra desarraigo. La flexibilidad laboral es
no entendida en su sentido positivo, como polivalencia de funciones, como enriquecimiento de funciones, o en el lenguaje gringo, upgrading productivo, sino la flexibilidad laboral como todas y todos la vivimos, contratos por prestación de servicios, precariedad laboral, ausencia de término de trabajo fijo, conspira contra la idea de que usted en el trabajo va a invertir un montón de emociones y de subjetividad para aumentar la productividad. Y esta es una de las contradicciones contemporáneas del capitalismo, desde los años 70. Ya les comentaba ahorita que la industria del coaching empresarial explotó precisamente en el peor momento de los despidos para motivar a quienes quedaban. Les hago una pregunta, que es la pregunta que se hace William Davis, psicólogo económico británico, es: ¿usted cómo va a sembrar desarraigo y al mismo tiempo buscar cosechar compromisos? A nivel de los procesos productivos, el capitalismo erosiona valores como la adhesión comunitaria, como las ganas de estar ahí, es decir, por la precariedad de los despidos, de la incertidumbre, erosiona los valores que después solicita y necesita para seguir operando. Esto es una contradicción que el capitalismo no sabe muy bien cómo salvar. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Al mismo tiempo que nos echan, que nos despiden, que no conseguimos trabajo fijo, nos venden, nos dan garrote. La zanahoria es: pero venga, aunque no le paguemos bien, usted tiene un salario emocional, porque usted puede amar su trabajo. A lo mejor no alcanza, no puede hacer lo que ama, pero sí puede llegar a amar lo que hace. Y eso es lo que le ofrece la cultura de autoayuda. Acomódese. Esta contradicción tan profunda, sin embargo, hay modelos de negocio que la gestionan de manera increíble, pues casi que parece que la salvan. Y es a lo que me quiero referir en este momento, antes de entrar a las críticas feministas a esta realidad, y es que hace parte, y es una realidad que está en el párrafo introductorio de esta sesión, que es el marketing multinivel. El marketing multinivel tiene todo lo que hemos hablado en la última hora o más. Tiene una saturación emocional del mundo del trabajo, tiene grandes ejercicios de control del trabajo a través de la difusión de material de autoayuda que promueve la autotransformación del pensamiento positivo. Tiene también un ejemplo de flexibilidad laboral absoluta, al punto pues que no hay relación laboral de las y los vendedores. Bueno, para quienes no sepan, con marketing multinivel me refiero específicamente a empresas que yo creo que son familiares para todas y para todos, como Amway, Mary Kay, Herbalife, Avon, todas las empresas de ventas por catálogo, donde usted como vendedora gana no solamente una comisión por lo que vende, sino una comisión por lo que vende la persona que usted logra convencer de que se meta a la empresa como distribuidora independiente, y de ahí para abajo. Entonces es el sueño, tiene control a través de la ética comunicativa, porque usted tiene que construir una red de mercadeo a través de la generación de un sentido fuerte de comunidad. Tiene también mucho de emprendimiento, porque es una estrategia de una empresa para no reconocer derechos laborales a las y los vendedores, sobre todo a las vendedoras, que son la mayoría de la fuerza de trabajo de venta de estas empresas, a través de la figura de ser su propia jefa, de ser su propia jefa, y de ahí el título de la presente clase. Tiene también un fuerte componente de apropiación de la perspectiva de las mujeres que se puede ver en muchos elementos. Para quienes conozcan el marketing multinivel, o para quienes se hayan acercado a alguien que les haya vendido un producto o intentado reclutarlos para la empresa, creo que puede ser claro, o puede ser claro lo que les voy a decir a continuación. La vendedora experimentada o el vendedor experimentado no le ofrece a uno un producto de belleza, sino que le está ayudando a uno a ser bello o a ser bella. Quien vende un batido de Herbalife cree, o al menos dice creer, que no está simplemente vendiendo un batido, sino ayudando a esa persona a ser saludable. Hay toda una ideología de salvación que opera en dos vías. Para quienes compran los productos, porque como ustedes saben, son los mejores productos, los más ecológicos, los más sanos, pero también para el que usted mete a la empresa,
porque usted está ayudando a esa persona a ser millonaria, porque la está ayudando a emprender su propio negocio, su propia empresa de distribución de productos. El marketing multinivel, todas estas empresas, Herbalife, Amway, Avon, tiene un pasado que vale la pena mencionar una breve cosa como para que se hagan a la idea. Ustedes saben que Estados Unidos salió de la crisis, de la crisis del 29, no solamente a través de la Segunda Guerra Mundial y una dinámica muy compleja, sino también con el New Deal, que era este acuerdo del Estado interviniendo en la economía radicalmente para sacarla pues de la crisis a través del impulso de la demanda agregada. Resulta que cuando salió el New Deal, las empresas que vendían puerta a puerta, las abuelitas de las empresas de marketing multinivel hoy en día, se molestaron mucho porque las regulaciones de Roosevelt en Estados Unidos les obligaban a contratar por salario mínimo a sus trabajadores y trabajadoras. Y obviamente no hay negocio, ¿cierto? Entonces fue en la guerra contra el New Deal de estas empresas de venta puerta a puerta que se inventaron la figura de contratista independiente. Lo que hoy en día somos muchas y muchos acá, contratistas independientes, la figura jurídica en la edad contemporánea surge del intento de las empresas de venta puerta a puerta de obviar y eludir la relación laboral de sus trabajadores y sobre todo de sus trabajadoras. Volviendo a la época contemporánea, el marketing multinivel implica horas y horas y horas de trabajo no remunerado, personas que sienten que están invirtiendo su vida en eventualmente dejar de trabajar a través de las ganancias de la red de mercadeo, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, a través pues de una lógica pues de fomento del emprendimiento, de instrumentalización de características propias de las mujeres, de tergiversación del cuidado, en fin, concentra muchas de las cosas que hemos hablado a lo largo de esta clase. Otra característica importante, nueva, que no se ha mencionado, vale la pena caracterizar de marketing multinivel, es que históricamente se ofreció como una alternativa para las mujeres para un ingreso adicional al salario de sus maridos, sobre todo en un contexto muy conservador estadounidense de los años 60, 50 y 60, pero incluso contemporáneamente hay investigaciones que muestran cómo este modelo de negocio de venderse como una forma de ingresos adicionales, pero que el marido la deje trabajar, todavía operan en regiones del país, incluso, o en México, en Perú, hay muchas investigaciones. El marketing multinivel le ofrece un empoderamiento decididamente antifeminista. Esa ha sido la clásica. Se le ofrece a las mujeres un ingreso adicional que tiene mucho de explotación y en ocasiones es más una actividad parasitaria que bebe de los ingresos que las personas tengan en otros ámbitos, porque se obliga a los y las distribuidoras de estas empresas de ser los principales consumidores de los productos. Entonces muchas veces se gastan plata que no tienen, ampliando inventarios que después se deben vender. Es un modelo de empoderamiento de las mujeres antifeminista. Cuando usted lee la historia de estas empresas, el discurso con el que se llega es algo así como: ten un ingreso adicional, pero sin dejar de tener la comida lista, ¿cierto? Ahora, con el paso de los años, el discurso, aunque este modelo se mantiene, sobre todo en las clases populares y en contextos muy conservadores, la manera como se busca reclutar a las mujeres es otra bastante distinta, que es ya el ideal de la mujer empresaria, de la mujer emprendedora. Ya no bajo una lógica propiamente antifeminista, pero sí una lógica feminista liberal, bajo la cual se celebra que algunas mujeres lleguen a posiciones de dominación sin transformaciones que cuestionen la subordinación estructural que viven las mujeres en el patriarcado. Y ahora les decía que consideraba que el marketing multinivel, Avon, Herbalife, Amway, etc., era una muestra de cómo esta contradicción estructural del capitalismo entre sembrar desarraigo por la precariedad, por la flexibilidad, por la ausencia de derechos laborales y cosechar compromiso subjetivo a través de la transformación emocional y cultural de las personas involucradas en la actividad económica, parecía solventarse
con el marketing multinivel. ¿Por qué? Porque las y los vendedores, sobre todo las vendedoras, que ya les decía que era la mayoría, no están contratadas, no están vinculadas laboralmente, sino a través de una franquicia de distribución independiente que implica cero derechos laborales, cero garantías o prestaciones, y si sin embargo la empresa logra controlar. Esto no es del todo cierto. El núcleo, solamente hay un núcleo duro de vendedores y vendedoras que permanecen en la empresa. Por supuesto, quienes ascienden, que se vuelven millonarios a través pues, de la explotación de sus redes de mercadeo hacia abajo, gente que objetivamente nunca va a poder llegar a ser rica a través de este negocio, a menos que sea un golpe de suerte, pero matemáticamente el modelo es insostenible. Y también un núcleo duro de convencidos y convencidas que nunca lo logran, no porque no puedan, no porque no quieran, sino porque hay cosas que no tienen que ver con la manera como uno se relacione con uno mismo, que es la limitación fundamental de la cultura de autoayuda, sino que igual solo este núcleo duro permanece y mucha gente se sale. En administración lo usual es lograr un paradigma organizativo, un modelo de negocio que genere una productividad media en la gente. En el marketing multinivel no se necesita, porque como echar a la gente, usted no la echa, si la gente se aburre se va y usted como empresario no le cuesta nada, es una fuerza de trabajo que se autorregula, en el sentido en que entra y sale dependiendo de qué tan bien le vaya o qué tan mal le vaya a las redes de mercadeo, pero si hay un núcleo duro, lo importante no es generar entonces una medida de productividad, sino un núcleo duro de convencidos y convencidas que básicamente, insisto, resumen y conjugan muchas de las cosas que hemos hablado el día de hoy. La instrumentalización capitalista de características asociadas a las mujeres, el uso de la prescripción por parte de las gerencias de transformarse uno mismo para aumentar la productividad, también el uso instrumental de las redes sociales, de los vínculos familiares, de los amigos, de los conocidos, no por una preocupación genuina por los demás, una empatía genuina, sino una empatía aprovechada en función de la acumulación. Pero afortunadamente el modelo no es infalible y también está preso de las mismas contradicciones que el resto de intentos de las gerencias por transformar las subjetividades. Es decir, la contradicción entre desarraigo al nivel de los procesos productivos y el capital buscando cosechar compromiso, que la gente le eche ganas, sigue estando latente. Y evidencia de eso es que uno puede encontrar testimonios, por ejemplo en internet, de montones de personas que entran a estas empresas pero después simplemente salen diciendo muchas veces que eso simplemente no es lo mío, o también despotricando de todo lo que vivieron en esta actividad económica. Ya para entrar a la fase final de la clase, quisiera compartirles en dos fragmentos distintos las miradas feministas, algunas de las miradas feministas que han abordado estos fenómenos. En primera medida está el caso de Eva Illouz, es una socióloga que ha sido una de las fuentes principales pues, de lo que hemos hablado el día de hoy, y ella construye una propuesta teórica y metodológica muy interesante para estudiar críticamente este tipo de fenómenos culturales sin caer en el cliché. Quiero decir pues específicamente la articulación entre cultura de autoayuda, capitalismo, vida laboral, emociones, subjetividad, pues, lo que hemos hablado a lo largo de esta hora. Ella construye una propuesta que me parece válida reivindicar, así tenga algunas diferencias con la autora, porque permite evitar clichés, o más bien, o ligerezas conceptuales. La mayor ligereza sería tratar todo lo que hemos hablado el día de hoy, como criticarlo desde afuera, desde una óptica pues, de superioridad teórica, y decir, no, la gente está presa de la ideología. La ideología, pues, refiere, pues, en este contexto, refiere a un uso marxista del término, un uso marxista, pues, dogmático, algo vulgar, ideología como falsa conciencia. O sea, la ideología es la inversión en nuestras cabezas de la realidad, de manera tal que lo que pensamos que es la realidad en verdad es un velo que nos oculta algo real que es accesible mediante la ciencia, que
La ciencia tendría una función desmitificadora y en este contexto la cultura de autoayuda orientada al mundo del trabajo sería mera ideología, mentiras, carretos, para aumentar la explotación, para aumentar la productividad. Esto tiene un problema fundamental, que es que, bueno, tiene varios. Primero, no es cierto que la cultura de autoayuda sea falsa. Aquí la diferencia entre verdad o mentira debe relativizarse, porque independientemente de si alguien que está en una empresa de marketing multinivel llega a ser millonario, o si alguien que está en una empresa de trabajo asalariado común y corriente, en un call center, logra superar una depresión por el estrés laboral a punta de autoayuda, lo cierto es que se trata de recursos culturales que en un momento dado dan sentido y permiten seguir funcionando, es decir, permiten aguantar. La, la, la figura de quien, es decir, para entender al lector de libros de Robert Kiyosaki porque quiere ser millonario, o para entender a quien acude a servicios de consejería laboral en una empresa para contención emocional o etcétera, no es la figura del adormecido ideológicamente, sino es alguien que utiliza los recursos culturales que tiene a su disposición para dar sentido a su vida, para enfrentar una serie de adversidades, así no se solucionen del todo, si implican pues si satisfacen una necesidad pragmática, pragmática en el sentido no de funcionar para el objetivo, ser millonario, superar la depresión laboral o liberarse del estrés, sino pragmática en el sentido de que cumplen una función en un contexto de sentido específico, o sea, le dan sentido a lo que está pasando, le hace que sea coherente para sí mismo. Bueno, y aquí, bueno, no, continuamos con Illouz. ¿Qué propone entonces Illouz? Lo que ella denomina una crítica inmanente, es decir, no una crítica desde afuera, no un abordaje desde la superioridad teórica de quién sabe quién, que le dice a la gente que está equivocada, sino propone juzgar las corrientes culturales, este tipo de corrientes culturales, a partir de hacer una comparación entre lo que prometen y lo que efectivamente logran. Y aquí la cosa sí se hace bastante interesante. En el caso del marketing multinivel, por ejemplo, si la promesa era generar mayores ingresos para poder dejar de trabajar y para poder cumplir todos los sueños, escapar de un trabajo alienante a través de las redes de mercadeo, si esa es la promesa, pero lo que se logra es, para quienes se quedan en las empresas pero nunca logran ascender a ese sueño, si lo que logran es altos niveles de autoflagelamiento, de culpabilidad, de sentirse profundamente mal porque estás en una institución que te dice que todo lo puedes hacer, pero eventualmente no lo logras. Es decir, si el efecto prometido era realización emocional, bienestar psíquico, pero lo verdaderamente logrado son altos niveles de ansiedad y de culpabilización porque, porque se fracasó en un objetivo y no se tienen más recursos que simplemente echarse la culpa, pues ahí la cosa, el tipo de crítica que se elabora es distinto a simplemente decir, no, eso es ideología, falsa conciencia, están equivocados, están explotados y están siendo manipulados por, por, por el capital o por las empresas. En eso consiste la crítica inmanente, es partir del hecho, es decir, partir de la premisa de que se reconoce la utilidad, entre comillas, de este tipo de recursos en la vida de las personas, ¿cierto? No quitarles la capacidad de agencia, no quitarnos a nosotros mismos, que hemos utilizado en muchísimas ocasiones recursos terapéuticos, de autoayuda, de motivación, así eso no sea del todo racional en términos objetivos. Esa es la propuesta crítica de Illouz. Y de hecho, a partir de este principio metodológico, elabora la siguiente conclusión. Quienes compran las narrativas de la cultura de autoayuda, más bien quienes se cuentan su vida a partir de lo que ofrecen este tipo de recursos culturales, y aquí la conclusión de Illouz es general para la cultura de autoayuda, no solamente para la que se orienta para el mundo del trabajo. Bueno, el punto es, quienes
se cuentan la historia de su vida a partir de esa narrativa, aunque el objetivo sea sanar, sea curarse, sea mejorar, alcanzar el éxito económico, o la autorrealización, o la liberación sexual, o la plenitud, lo que sea, cual sea la meta, lo que sostiene esta narrativa es el sufrimiento. Y esto es así por la manera tan individualista como operan estas narrativas. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que ha aterrizado a la problemática pues, que hoy nos compete. Si yo considero si yo considero que mi meta en este momento es el éxito económico y compro la narrativa de la autoayuda financiera, de la cultura de autoayuda financiera, lo que yo me diría a mí mismo es que durante toda mi vida no he sabido ser rico. Es decir, me educaron para ser un trabajador, para ser explotado, no para ser millonario. Ahora me doy cuenta que puedo ser como los ricos y voy a lograr el éxito económico. El asunto es que esa meta me obliga a contarme a mí mismo la historia de mi vida de atrás para adelante. Es decir, la meta actual del éxito económico me obliga a reinterpretar todo lo que ha pasado en mi vida en clave de fracaso. Si no he logrado la plenitud emocional, si no he logrado ser rico, es porque es porque a partir de la lectura de este material me di cuenta que durante toda mi vida no había sido lo suficientemente bueno y por eso me debo transformar. Y lo que plantea es que hay una ironía dolorosa. Busca esta cultura liberar al yo del sufrimiento y lograr mayor bienestar y hay una propuesta de mejoría, pero sola a condición de que las personas que compran este carreto, que no es un carreto, sino más bien esta narrativa, solo a condición de que las personas entiendan su propia vida como la suma de fracasos que me llevaron hasta este momento. Entonces, para ser un fenómeno, una corriente cultural que promueve la mejoría, está demasiado centrada en el sufrimiento. Entonces, obliga a que yo vaya a mi vida a buscar sufrimiento, a buscar qué es lo que estaba fallando, a buscar traumas que permitan explicar por qué hasta ahora, hasta el momento ahora de la conversión, no había yo logrado lo que se pretendía lograr. Y esto se conecta un poco con lo que hablábamos al principio de la clase del pensamiento positivo estadounidense del siglo XIX, del movimiento de la ciencia de la cristiandad, que es que es decir, de la misma manera en que en el siglo XIX había algo de compulsivo y de evidentemente doloroso en permanentemente reprimir pensamientos negativos para solamente concentrarse en lo positivo, una narrativa tan centrada en la subjetividad, es decir, una narrativa de autoayuda, hoy en contemporánea, en la medida en que cree que todo es culpa de uno, así ofrezca mejoras para el futuro, obliga a interpretar lo ocurrido antes de este momento de inflexión como un fracaso. Y esto, pues, sin duda que es susceptible de ser criticado, de ser valorado críticamente, sin caer en lo que hablábamos hace un momento del cliché de llamarlo simplemente ideología o mentira o falsa conciencia. Ahora sí, ya para terminar, les quiero compartir la segunda perspectiva feminista para criticar, pues para abordar críticamente este tipo de fenómenos. Y tiene que ver tiene que ver con la lectura que era para la clase de hoy, es decir, la lectura de Kathy Wicks. Se trata de entender de qué manera las críticas elaboradas por las feministas en los años 70 contra el amor romántico, en el contexto del feminismo radical, se pueden reconstruir o reinterpretar, ya sea como inspiración conceptual o como metáfora, para abordar críticamente los discursos gerenciales de felicidad en el trabajo, de amor en el trabajo, de la autoayuda en el mundo del trabajo. Bueno, como plantea Kathy Wicks, uno de los grandes méritos de las feministas radicales de los años 70 en su crítica al amor romántico fue descubrir el carácter ideológico, ahora sí ideológico en el sentido pues, de falso, de distorsionado, de inexacto,
el carácter ideológico de la separación entre lo personal y lo público. Lo personal como la esfera de la intimidad del amor y lo público como la esfera de lo productivo y de lo político, al señalar varias cosas. En primer lugar, que lo que en la esfera privada se veía como amor, en verdad era trabajo. Trabajo no remunerado a partir del cual los hombres se apropian del cuerpo y del trabajo de las mujeres en forma de cuidado, de relaciones sexuales, de múltiples maneras. Pero de manera fundamental, se reveló el carácter ideológico de esta separación en la medida en que se descubrió que el amor era una manera de estilizar el trabajo reproductivo que cumplían fundamentalmente las mujeres, reproductivo en el sentido de reproducción de la vida, y que esto es fundamental para el trabajo productivo, entre comillas, productivo desde una perspectiva capitalista, que permite la acumulación de capital. Es decir, que lo público y lo privado no estaban separados, sino que estaban más bien vinculados, y que el trabajo de las mujeres era obscurecido a partir del fetiche del amor, y sin embargo este cumplía un papel fundamental en la reproducción del sistema capitalista en su conjunto, y más allá del capitalismo, en la reproducción y el cuidado y en el mantenimiento de la vida. Ahora bien, volviendo al inicio de la clase, bueno, a la mitad, no sé, hablábamos de cómo el capitalismo en algún momento del siglo XX había revalorizado y resignificado características históricamente asociadas a las mujeres para su funcionamiento actual. Y esto es importante mencionarlo ahora porque mucho de lo que las feministas radicales en los años 70 hablaron a propósito del trabajo de las mujeres, el carácter cooperativo, el cuidado, la reproducción, la comunicación, es fundamental, como veníamos diciendo, para el capitalismo contemporáneo, y en muchos niveles, tanto en la producción de los productos, perdón la redundancia, por el papel fundamental del cliente, o la economía, en la economía de los servicios, como en la gestión misma del trabajo, independientemente de que sea lo que se produce a través de la saturación emocional del espacio de trabajo, que es lo que hablamos al principio. En este contexto es porque lo vuelvo a mencionar porque es preciso resaltar la importancia, pues la pertinencia de utilizar las críticas al amor romántico, como plantea Kathy Wicks, para volver a criticar, más bien, para criticar realidades contemporáneas, ya no de la esfera privada, sino del capitalismo. O sea, es decir, lo que en un momento sirvió para darse cuenta que el amor, lo que en un momento sirvió para percatarse de que detrás del amor había trabajo, ahora sirve para entender este intento gerencial de hablar de amor todo el tiempo en el trabajo, en la esfera pública, que es lo que les contaré a continuación. Kathy Wicks, a partir de una revisión de la literatura del feminismo radical de los años 70, resume en 5 frentes la crítica del feminismo al amor romántico, que también son 5 oportunidades para releer estas críticas en clave de una crítica a la romantización capitalista del mundo del trabajo y al uso de la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo. Los 5 frentes son el amor romántico como ideología y como propaganda, como mistificación, como individualización y despolitización, y como un proyecto de construcción de sujetos. Bueno, respecto al amor romántico como propaganda, se interpreta un poco de manera mecánica, dice Wicks, como un instrumento de la dominación masculina, ¿cierto? T. Grace Atkinson, nos cuenta Wicks, se preguntaba, reflexionaba de por qué el amor debía sentirse, para algunas mujeres al menos, como un estado histérico, como una condición de locura, como un frenesí. Porque, dice ella, en un sentido ideológico, era la manera de adoctrinar para la dominación masculina. Entonces, bueno, reconstruyendo esto para la problemática contemporánea del mundo del trabajo, los discursos que llaman a amar y a buscar la felicidad en el trabajo y el sentido de la vida en el trabajo, simplemente deben interpretarse como un intento por adoctrinar a los trabajadores para trabajar más. De la misma manera en que el amor era un instrumento para poder dominar más a las mujeres, según esta primera versión algo rústica de la crítica, en el mundo del trabajo, los discursos de emocionalización del espacio de trabajo,
de uso de la cultura de autoayuda en el espacio de trabajo debe entenderse simplemente como un compromiso, como un intento de adoctrinar para que la gente trabaje más y le eche más ganas, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado a lo largo de la clase. Bueno, el segundo frente es el amor como mistificación. Wicks nos comenta que una de las críticas pues, fundamentales del feminismo radical de los años 70 fue percatarse de que el amor romántico enmascara una desigualdad patriarcal. O sea, la visión popular del amor ha sido utilizada y sigue siendo utilizada como una manera para nublar y justificar una relación opresiva entre hombres y mujeres. Y ese argumento puede ser traído a la problemática actual en la que estamos tratando, en la medida en que los discursos de amor y felicidad pretenden ser efectivos para esconder jerarquías de clase social que se esconden detrás de la aparente simetría del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aparentemente simétrico. Un patrón firma con un trabajador, en verdad es fundamentalmente asimétrico porque para el trabajador y para las trabajadoras la alternativa a firmarlo es la inanición, mientras que el capitalista pues saca la mejor parte. Pero aquí el punto fundamental es que estos discursos, de la misma manera en que el amor romántico mistifica la desigualdad patriarcal y una relación opresiva contra las mujeres, este tipo de discursos en el mundo del trabajo están encaminados, como nos cuenta Wicks, a disimular las desigualdades sociales. Estos intentos de disimular las desigualdades sociales en el trabajo se ve en la pretensión de fusionar los intereses entre trabajadores y capitalistas, en hacernos creer en que compartimos los mismos intereses y en equiparar las ganancias de productividad que tiene el patrón por un mayor compromiso subjetivo a partir de un trabajador motivado con las ganancias emocionales que tiene el trabajador por estar comprometido con su actividad. Hay un concepto especialmente pernicioso que a lo mejor algunos lo han escuchado, que es el de salario emocional. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras ya tienen que estar agradecidos no solamente por el salario, por el ingreso, que es lo fundamental, sino por el salario emocional, porque su trabajo es gratificante, así no lo sea. Bueno, un segundo elemento dentro de la mistificación con relación al amor romántico es que las feministas se percataron de que el amor servía para ocultar las motivaciones económicas y las utilidades económicas de las relaciones sociales. El amor romántico asociado a la familia tradicional se entendía como lo opuesto a la esfera pública donde primaba el interés y la competencia. Y eso ayudaba, nos cuenta Wicks, a que el matrimonio se entendiera equivocadamente como una relación no económica. Y si usted entiende el matrimonio como una relación no económica, pues la consecuencia ¿cuál es? Ignorar el trabajo de las mujeres. El mito del amor romántico era concebir al matrimonio como una especie de compensatorio ante un mundo desalmado. Entonces, en el mundo del mercado, van todos y todas contra todos, pero en el matrimonio sí es una esfera pura que no tiene nada que ver con la economía. Lo cierto es que el matrimonio sí tiene mucho que ver con la economía por todo lo que decíamos hace un rato, pero fundamentalmente porque es una institución para apropiarse del trabajo de las mujeres. El amor romántico en el espacio matrimonial borra el rastro del trabajo no remunerado y lo oculta con el carreto del cuidado y de la felicidad y de la entrega. Y aquí hay una frase, un eslogan feminista de los años 70 que reivindica Wicks, que no quisiera dejar de mencionar, que es muy interesante. Lo voy a leer en inglés por el juego de palabras y después lo discutimos. Es: It starts when you think into his arms and ends with your arms in his ink. Perdonen la pronunciación, pero el punto es, el amor comienza cuando cuando te hundes en sus brazos, pero termina con tus brazos en el lavabo, en el sanitario. Un poco para dejar claro cómo detrás del amor pues hay un ocultamiento del trabajo no remunerado. Ahora, este argumento tradicional sirve de manera fundamental para criticar el uso de la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo, porque
veíamos cómo la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo implica, bueno, se da en el marco de una emocionalización del trabajo. Y esta emocionalización muchas veces nos quiere vender el carreto de que vamos a trabajar no es por plata, sino por lo gratificante que es. Es decir, el uso de narrativas románticas, de amor, de felicidad, de gratificación emocional en el trabajo, análogas al amor romántico, pero ya esta vez en el mundo del trabajo, puede servir para esconder lo fundamental, que es que el trabajo asalariado tiene una racionalidad básicamente económica. Recapitulemos, de la misma manera en que las feministas lograron darse cuenta que el matrimonio sí es una institución económica y no una institución alejada de la economía, esta misma crítica puede servir para recordarnos algo un poquito obvio, que es que vamos al trabajo es a ganar plata y no a volvernos felices con los carretos del patrón y de ponernos la camiseta de la empresa y demás. La trampa de entender el trabajo de esta manera es evidente, que es que, como decíamos ahorita, los empresarios pueden decirnos, ah, no, pues no le pagamos un salario digno, pero, pero bueno, pero usted tiene un trabajo súper gratificante donde usted está enamorado de lo que hace y, y tiene su salario emocional. Y pues esto es bastante pernicioso. Bueno, ya fuimos a el amor romántico como ideología y como propaganda, el amor romántico como mistificación, y ahora pasamos al amor romántico como individualización y despolitización. Nos cuenta Wicks que uno de los elementos más agudos de la crítica del amor romántico en los años 70 por parte de las feministas fue la idea de que eh, el amor romántico despolitiza e individualiza a las mujeres. Las despolitiza y las individualiza en la medida en que supone esta ideología que el amor es privado y personal, no público ni político. El amor se construye en nuestro sentido común y estoy seguro que podremos sentirnos sintonizados con esto como si fuera algo absolutamente auténtico, único, irrepetible. Eh, pero Firestone, en su libro Dialéctica del Sexo, mostraba cómo esta concepción romántica del amor romántico enceguecía a las mujeres, porque les impedía ver su generalidad como clase social. Es decir, eh, bajo esta perspectiva las mujeres se entienden como clase que comparten unos intereses y al replegarse en el amor eh, no se unen con el resto de mujeres para construir un mundo mejor más allá de la opresión patriarcal. Este argumento también se puede aplicar para el caso del trabajo, porque las ideologías contemporáneas que estamos criticando despolitizan la relación de empleo, impiden la formación de colectividades y de relaciones de solidaridad. Y en la literatura de autoayuda esto es clásico. Hay un libro que yo creo que algunas y algunos de aquí habrán leído, que es ¿Quién se robó mi queso?, de Spencer Johnson. La historia de unos ratoncitos y unos liliputentes, unos seres ahí que viven en un laberinto y tienen un montón de queso y un día el queso se les acaba eh, y los ratones salen a buscar el queso mientras que los liliputenses dudan. Bueno, uno duda, uno dice, ay, pero ¿qué es esta injusticia? ¿Quién se robó mi queso? Mientras que el otro se va dando cuenta que tiene que separarse de su amigo liliputense para seguir a los ratones y buscar queso en el laberinto sin preguntarse por qué. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque eh, este libro, que fue un clásico de la autoayuda en el peor periodo de despidos y de reestructuración productiva que hablamos al principio, es un buen ejemplo de cómo, de la misma manera en que el amor romántico, según la crítica de Firestone, enceguece a las mujeres, o puede enceguecer a las mujeres e impide que se asocien como clase, estas ideologías de romantización del trabajo están tan centradas en el éxito personal y en la necesidad de lograrlo, de concentrarse en lograrlo económicamente, que impiden que las y los trabajadores, bueno, que intentan impedir que las y los trabajadores construyan relaciones de solidaridad. Eh, Bajo esta lógica, la solidaridad se interpreta como codependencia. Las personas se vuelven esos obstáculos por ser superados. Y bueno, es muy importante recordar que podemos criticar esto a partir de la crítica feminista al amor romántico y a la mistificación que este implica. Eh, Ahora bien, aquí es importante mencionar una cosa. Ahorita hablábamos de cómo
al principio de la clase hablábamos de cómo eh, la cultura de autoayuda orientada al mundo del trabajo construye una personalidad reflexiva, donde usted se preocupa por los demás, pero solo se preocupa por los demás en la medida en que, en que eso le sirve. ¿Por qué menciono esto? Porque acabo de decir que con Kathy Wicks que este tipo de discursos en el trabajo individualizan. Y sí, sí individualizan, pero individualizan a un individuo conectado, conectado con los demás. El problema es que solamente conectado con los demás a partir de una razón instrumental para manipularlos, para utilizarlos, ¿cierto? Entonces, Wicks, muy en sintonía con lo que veníamos hablando al principio, plantea que el discurso de amor en el trabajo sí fomenta una cooperación productiva, pero para el capital. O sea, lo que no fomenta, lo que de hecho desincentiva, es la resistencia colectiva a este tipo de dinámicas. Sí fomenta la individuación, la individualización, el desprecio por cualquier voz disonante, pero en un sentido que también conecta con los demás, pero solo para manipularlos o sea, puede ser empático, pero solamente en la medida en que eso sirva eh, para algo. Por último, tenemos el frente de crítica al amor romántico, que la autora, que Wicks denomina como construcción de sujetos. Pero aquí creo que sería más claro si empezamos más por la relevancia de esto de construcción de sujetos para la crítica a las nuevas ideologías en el mundo del trabajo que utilizan la cultura de autoayuda y después pasamos al amor romántico. Como veíamos en toda la clase, la preocupación emocional por la preocupación del capital, por las emociones de los trabajadores como un factor de productividad, ha estado siempre presente. No siempre tan presente, pero siempre presente. En los años 70 les decía que había habido un boom de proyectos de ingeniería cultural, de transformación de la cultura de los trabajadores y las trabajadoras para que trabajaran más, para que le echaran más ganas. Pero si lo miramos pero si miramos con más precisión, el uso de la cultura de autoayuda representa una vuelta de tuerca. O sea, ¿por qué? Una cosa es que usted, el patrón, le diga que se ponga la camiseta de la empresa. Y otra cosa muy distinta es que el patrón pretenda que usted se autotransforme a usted mismo en función de una demanda empresarial. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy un gerente de una empresa y me dicen que soy muy gritón. Si voy y me mandan a coaching. Si voy a coaching, probablemente en el diálogo con el coach, que probablemente es alguien que está haciendo intrusión a la profesión psicológica sin ser psicólogo, en el diálogo con el coach, el man va a lograr que yo me dé cuenta que soy muy gritón porque cuando yo estaba chiquito, mi papá era muy gritón conmigo. Entonces ese es mi trauma. A partir de ahí releo toda mi historia y entiendo que soy gritón en el trabajo con mis subalternos porque no he podido lidiar con el hecho de que a mí me gritaron. El asunto es que puede que esto sea cierto, puede que esto no sea cierto. El punto es que esta toma de conciencia, entre comillas, no fue producto de una terapia, de un proceso terapéutico largo, sino que fue una cosa express, porque así es el coaching empresarial, a partir de una demanda de mi jefe. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que esto no es lo mismo que simplemente motivar. Parece que el capital está logrando que yo identifique, que la empresa, para ser más específico, la empresa está logrando que yo identifique la superación de profundas falencias biográficas con amoldarme a sus intereses. Un ejemplo que sería más dramático, si yo soy ya no un gerente, sino un trabajador subalterno que se tiene que aguantar un jefe abusivo, pero me envían a coaching y el coach en la conversación surge que yo soy muy huraño porque, de nuevo, porque mi papá fue huraño conmigo y yo me creo este cuento. Estamos hablando ya no simplemente de que el capital me logró motivar o logró transformar mis valores, sino que me transformó radicalmente como sujeto. Es decir, mi comprensión como sujeto es otra absolutamente distinta a partir de una demanda de mi jefe. Lo mismo podríamos hacer reflexiones similares con el marketing multinivel
o con el emprendimiento, o como autoayuda. Es transformaciones. Parece ser que cuando estamos hablando de el uso de cultura de autoayuda en el mundo capitalista, estamos hablando de que al parecer el capital no solamente está transformando mi razón o me está poniendo una ideología u otra, sino que me transforma desde lo profundo del deseo. Y, y eso es muy complejo porque es hacerse la pregunta de si de si el capital está construyendo nuevas subjetividades, de si los empresarios están logrando construir nuevas subjetividades desde el principio, no solamente que lidian con sus ideologías o sus razones, sino con sus deseos más profundos. ¿Qué tiene que ver esto con el amor romántico? Bueno, Wicks recuerda que para las feministas radicales el amor romántico no era simplemente una cosa más, una parte de la vida de las mujeres. Es decir, en la ideología patriarcal, en el sistema heteropatriarcal, las mujeres no solamente aman, sino que esa es su esencia, ¿cierto? Simone de Beauvoir, nos cuenta Wicks, distinguía entre el amor como ocupación, más propio de los hombres, y el amor como la vida misma para las mujeres. Por supuesto que decía esto desde una perspectiva crítica, no esencialista. Wicks también nos cuenta que según Simone de Beauvoir y para Firestone, la construcción de las mujeres como sujeto implicaba el amor, como la validación de su existencia. Entonces miren que hay un paralelo entre lo que las feministas radicales criticaban al amor romántico como el punto fundante de las mujeres como sujeto, con lo que está pasando, dado el caso que la autoayuda en el mundo laboral esté triunfando, que es que las gerencias, si yo me como el cuento, están logrando que yo me transforme, yo me refunde como sujeto a partir de las demandas organizacionales o de las demandas de un gerente, de un jefe abusivo o de un departamento de recursos humanos. Entonces, esta analogía, más bien, este paralelo entre la crítica al amor romántico porque produce el sujeto mujer y la crítica a la cultura de autoayuda en el mundo del trabajo y a las narrativas románticas del trabajo porque fundan un nuevo trabajador que ama su explotación, que desde lo profundo de su propia subjetividad identifica sus fines con los fines de la empresa, pues se dibuja un paralelo interesante que nos puede ayudar a reflexionar. Ahora, ya para terminar, ahora sí, definitivamente, este último punto debe matizarse, porque no hay que dejar de recordar que una cosa es lo que las gerencias pretenden lograr, ¿cierto? Y otra cosa es lo que las gerencias efectivamente logran. O sea, de la misma manera, manteniendo pues el diálogo con la crítica feminista al amor romántico, de la misma manera en que las mujeres no fueron del todo definidas por el sistema heteropatriarcal y por lo que éste demandaba de ellas, eh, las gerencias tampoco y las ideologías del capital tampoco definen lo que las y los trabajadores son. Entonces es preciso siempre distinguir entre lo que se busca lograr y lo que efectivamente se logra. ¿Y por qué? Porque en esa diferencia está el espacio para la libertad, para el cambio, incluso para el amor pensado más allá tanto del amor romántico como del amor al trabajo, sin transformar radicalmente es decir, ayuda a pensar más allá tanto del amor romántico como del amor como mera ideología que no tiene en cuenta las condiciones de trabajo, si son buenas, si son malas, si son precarias, si son flexibles, si son dignas o si no son dignas. Para terminar, yo quisiera pues, plantear la siguiente reflexión. Quiero dejar muy claro que desde mi punto de vista no se debe despreciar las inquietudes que están detrás del uso por parte de trabajadoras, de gerentes, incluso de recursos terapéuticos y de autoayuda. Ya lo dije, pero quiero insistir en eso. El problema no es que la gente aspire a mayor bienestar psíquico o emocional. El problema no es que la gente quiera darle sentido a su vida o leer o consumir productos culturales que le ayuden a vivir. El problema es que esto se cruce con el capital.
¿cierto? ¿Por qué? Porque el capital es una relación social que explota a los trabajadores y que tiene como principal objetivo la acumulación y la rentabilidad. Entonces eh, eh, cualquier zanahoria de amor en el trabajo, de felicidad en el trabajo, de trabajo satisfactorio, va a estar siempre precedido y condicionado por lo fundamental, que es la explotación, ¿cierto? Y dicho de manera, a través de un ejemplo, no vale que se utilice el, que se romantice el espacio de trabajo si esto se va o que se emocionalice el espacio de trabajo, si esto va a servir para que se estilice una situación de mayor precariedad, de intensificación del trabajo sin aumento de la remuneración. No, no vale. La alternativa que plantea Wicks en el texto es, y que yo comparto, es: si el capital nos dice que el mundo del trabajo tiene mucho que ver con emociones, con gratificación, que el dinero no compra la felicidad, que debemos ir a trabajar para realizarnos a nosotros mismos, es momento de decir, no, 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 de ninguna manera. Yo voy al trabajo para que me paguen y espero que me paguen más y mejor, ¿cierto? Y, y dejar el amor, la felicidad para otros ámbitos de la vida. Para otros ámbitos de la vida, o también como fuerzas motoras que transformen la organización productiva y que nos puedan ayudar a construir otras formas de vivir y de trabajar. Y ahora sí, para cerrar, no, les quiero pues leer la última frase del texto de Wicks, que es, pues lo voy a intentar, pues sí, lo voy a leer en español, un poco para mantener este diálogo entre crítica al amor romántico y crítica a las nuevas ideologías en el mundo del trabajo, que es: queremos llamar trabajo a lo que es trabajo, refiriéndose al amor romántico, para que eventualmente podamos descubrir qué es el amor. Esta frase es muy interesante porque precisamente refleja que en la medida en que ni el a ver, porque, ¿qué refleja? En la medida en que el amor romántico no logró reducir las mujeres a eso que éste demandaba, tampoco las nuevas ideologías del trabajo, que hablan pues del amor en el trabajo y de la felicidad en el trabajo, logran agotar la potencialidad de las y los trabajadores en sus vidas, y tampoco la potencialidad de esos conceptos. O sea, hay un espacio utópico que debe mantenerse para pensar, hombre, a lo mejor sí podemos pensar, sí podemos enamorarnos de nuestro trabajo eventualmente, pero de otro trabajo, ¿cierto? No de un trabajo precario, eh, explotador, eh, sino de un trabajo vivo, vivificante, digno. Por supuesto que esto pasaría pues por una reorganización radical de la manera como trabajamos y cómo nos relacionamos. Bueno, muchas gracias por su atención y nada, cualquier inquietud o comentario, eh, exprésenlo, que lo podremos trabajar de manera virtual, dado el contexto pues difícil que estamos atravesando. Muchas gracias por su atención.